Cada pueblo tiene una. Todos nos han contado leyendas de casas embrujadas, incluso sobre apariciones extrañas que viviéndolas en persona asustarían hasta el más valiente. Quién sabe, quizá alguna de ellas podrían ser reales. La leyenda de Charlie sin cara. ¿Quién no ha escuchado leyendas como La Llorona o historias de nahuales? De hecho, muchas historias se cuentan en pequeños pueblos. Te aseguro que has escuchado más de una, mi querido escucha. Casas embrujadas, apariciones de seres extraños o personas que se creía que estaban muertas. Estas historias pasan de generación en generación y algunas cambian a través de los años, pero lo que es seguro, cada una de ellas se basan en nuestros miedos más oscuros. Así que ten cuidado, por muy valiente que te sientas, tal vez tú seas el siguiente para contar una de ellas. Antes de continuar con la lista, recuerda suscribirte y activar los avisos para recibir las noticias de las historias más extrañas y escalofriantes. Juguemos un videojuego mientras te cuento una historia. Esto es Creepy Frame. A veces las leyendas tienen una parte real y una parte que ha cambiado con el paso de los tiempos dependiendo de la región. La gente cuenta que en la oscuridad de la noche, en los tramos solitarios de las carreteras del oeste de Pensilvania, te puedes encontrar frente a frente con Charlie sin cara, o también conocido como el hombre con el destello verde. Si lo ves, es mejor que sigas conduciendo, pero si él llega a tocar tu auto, el carro simplemente se detendrá y estarás condenado a viajar con el espectro de Charlie sin cara el resto de tu vida. Muchas historias se cuentan sobre Charlie, o también conocido como el monstruo del condado de Beaver. El hombre se pudo haber quemado vivo y su rostro se derritió como vela. Otra historia cuenta que pudo haber sido golpeado varias veces por rayos en una tormenta cuando era niño. Otro relato más dice que su piel podría haberse tornado con un destello verde por un accidente en la central eléctrica de Duquesne. Como sea, el personaje acechaba las desoladas carreteras del oeste de Pensilvania, condenando a los conductores que viajaban por toda la eternidad. Sin embargo, mi querido escucha, esta historia tiene su parte real y no es solo un relato para asustar a los locales para que se cuiden en la carretera por las noches. Evan cuenta haber recordado que en un momento de su infancia su padre le dijo que conoció a Charlie sin cara cuando tenía 13 años y este fue el momento más aterrador de su vida. Pero más allá de la leyenda, Charlie era un hombre y su nombre real era Ray, y esta es la verdadera historia. A principios de 1919, Ray Robinson, de 8 años, caminaba con su hermana y unos amigos del colegio de Newcastle, Pensilvania, cuando de repente notaron un nido de pájaros a lo alto de un árbol. Ray escaló el árbol para ver más de cerca el nido, cuando accidentalmente tocó un cable de alta tensión oculto. Casi un año antes, otro niño había tocado el mismo cable. Murió después de 2 dolorosas semanas. Pero el cable aún estaba activo cuando Ray lo alcanzó. Fue electrocutado de gravedad, su nariz, labios, orejas y ojos habían desaparecido. Tuvieron que amputar parte del brazo con el que tocó el cable. Una de sus manos quedó ilesa, pero su sufrimiento fue inimaginable. De alguna manera sobrevivió y los médicos le diagnosticaron poco tiempo de vida después de eso. Ray no fue exactamente maltratado, pero sí fue aislado de los demás, incluso por su propia familia, quienes comían separados de él. Ray trató de aprovechar su tiempo al máximo. Era un ávido fanático del béisbol, escuchaba todos los juegos que podía sintonizar en su radio, aprendió a leer braille y hacer carteras y tapetes de bienvenida con neumáticos viejos. Cuando se convirtió en hombre, su familia le hizo un pequeño departamento en el garage y se las arregló para ocultar su notoriedad, hasta que comenzó a desear un respiro de la prisión en la que se había convertido su vida. Así que comenzó a caminar por las carreteras locales, siempre solo y por las noches.
Y es aquí donde el hombre se convirtió en una terrorífica leyenda. Una noche a finales de la década de 1960, el padre de Evan dice que conoció a Ray. Habían estado nadando de noche en una piscina local con algunos amigos que tenían curiosidad de conocer en carne propia a la leyenda que habían escuchado a lo largo de los años. Aunque el padre de Evan no estaba seguro de qué o quién era Ray, ciertamente solo había escuchado las mismas historias que los demás. Ray desarrolló una reputación por caminar por la ruta 351 y por las carreteras cercanas del condado de Beaver por las noches. Las historias llamaban la atención y la gente comenzó a buscarlo. Para Ray, esos encuentros nocturnos se convirtieron en una de sus principales conexiones con el mundo exterior. Aunque para Ray eso no siempre fue bueno. No todos los que encontraban a Ray por los caminos se alegraban de compartir una cerveza con él, tomarse una foto y seguir adelante. Algunas personas que han pasado la vida siendo diferentes, incluyendo a Ray, saben que el mundo puede ser un lugar cruel. Algunas personas lo golpeaban, le orinaban la cerveza y luego se la daban, por lo que nunca aceptaba un trago abierto. A veces la gente le recogía y se iban en medio de la nada para echarlo del auto. Mucha gente era cruel con él y nunca entendió por qué. Dijo Tina York, una documentalista que pasó 3 años investigando a Robinson para filmar una película inédita del hombre con destello verde. Entonces, muchas veces cuando un automóvil se le acercaba mientras caminaba, Ray se detenía y esperaba nerviosamente lo que le podría pasar en aquel momento. El sonido de los neumáticos y los motores lo ponía nervioso. Incluso se rumoraba que Ray llevaba una pistola en el cinturón después de un encuentro desagradable. El apodo de Destello Verde provino de un rumor de que tuvo un accidente en una planta de energía eléctrica, pero la realidad es más espantosa. Tenía básicamente una herida abierta en la nariz durante toda su vida, que se infectaba con frecuencia y eso la tornaba de un color verde. El nombre de Charlie Sin Cara en lugar de Ray Sin Cara sigue siendo un misterio. La documentalista York entrevistó a varias personas, en la mayoría gente que recogían a Ray en la carretera y se lo llevaban, y muchos hombres adultos se rompían a llorar al ver las fotografías. Muchos lamentaron la forma en la que lo trataron y otras personas simplemente lloraron recordando lo que Ray significaba para ellos, simplemente reflexionando sobre lo triste y agridulce que fue su vida. Ray les enseñó a innumerables personas que pasaban muchas noches sentados con él la virtud de ver más allá de lo superficial, de tragarse el miedo y abandonar los prejuicios. Mostró a la gente que no tenía nada de malo ser diferente. De hecho, él cambió sus vidas. Y a pesar de todo, Ray nunca tuvo un resentimiento o enojo. Nunca se preguntó, ¿por qué yo? Siguió siendo positivo, siendo el tipo de persona que muchos de nosotros desearíamos ser. Muchos recordarán las leyendas, pero él significa mucho más para la gente a quien realmente hizo feliz. Mi querido escucha, la mayoría de las leyendas se basan en la realidad, la mayoría de las veces en la tragedia. Ray Robinson tenía un rostro inolvidable, tenía una reputación que mantenía a los niños despiertos por las noches y puede que continúe haciéndolo. Murió en 1981 en un asilo de ancianos y lo enterraron en el condado de Beaver, a pocos metros del niño que fue electrocutado un año antes que él. Era un ejemplo de alguien a quien se da lo peor y saca lo mejor de él. Charlie Sin Cara, el hombre del destello verde, el monstruo del condado de Beaver. Él era una leyenda, él era un hombre, y su nombre era Ray. Hemos llegado al final de nuestra historia, mi querido escucha, y lo que se puede aprender de esta es que antes de señalar con el dedo, debemos de ponernos en los zapatos de otras personas y olvidar los prejuicios. Y también como creador de videos soy espectador, así que te recomiendo que te des una vuelta por el canal Special Books by Special Kids, donde verás increíbles y fascinantes historias que nos ayudarán a entender mejor la vida de Ray Robinson.
Te deseo unas dulces pesadillas. Esto es Creepy Frame.